A nivel, hermanos, de un pequeño reconocimiento, queremos hacer una pequeña dinámica antes de pasar a la predicación de la palabra. Quiero que revise abajo de su asiento. Si usted encuentra una nota abajo de su asiento, le pido que por favor se ponga en pie. Revise bien, hermano. Ojalá no haya chicle, pero si hay un papelito, revise la silla. ¿Habrá alguien que haya encontrado una nota? Revise, aquí está. Venga, hermano, venga. Aquí tenemos una. Pasa, hermano. ¿Quién más? Aquí tenemos otra hermana, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Pasa, hermana, pase. Bueno, queremos entregarles este pequeño reconocimiento. Pasa, hermana. Les damos un aplauso, hermanos. Un pequeño reconocimiento por venir a la iglesia. Así que el Señor les bendiga. Un fuerte ese aplauso, hermano, como que si usted se lo hubiera ganado. Ahora vuelva a revisar, pero la Biblia, hermano. Y ahí van a revisar debajo del asiento. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar para pedirle a Dios nos entregue su palabra. Estamos de fiesta con el Hijo de Dios. Y eso es lo que nos llena a nosotros de satisfacción, que en Cristo lo tenemos todo. Bien, vamos a orar, así que vamos a presentar estas peticiones de oración que ustedes han enviado. Gracias. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos tienes reunidos en este lugar con nuestros hermanos. Queremos pedirte, Señor, que ahora que vamos a meditar en tu palabra, tú nos puedas hablar. Acomoda tu palabra a nuestro corazón. Aquieta nuestros sentidos. Te lo pedimos. Oramos también por estas notas de oración para que tú nos bendigas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. A ti sea toda la gloria, la honra y la majestad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Salmo 92. Salmo 92. Y vamos a leer del versículo número 12 en adelante. Solo que en esta ocasión vamos a leer la versión Reina Valera. Salmo 92, versículo 12. Dice la palabra del Señor: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Quisiera comenzar, hermanos, con una pregunta. Quiero presentarles a ustedes unas imágenes y quiero que por favor me digan cuál es el nombre de ese árbol que aparece ahí en esa imagen. Quiero presentarles la primera imagen. No, la primera. Vamos. Se me durmieron los hermanos de multimedia. No, la primera, hermanos. Esa es la última. Eso. ¿Qué árbol es este, hermanos? Mango, dicen. Aceituno. ¿Qué más? Un roble. ¿Cómo? Cedro, dicen. Bueno, pasemos a la siguiente imagen. ¿Y este bello árbol qué es, hermanos? Flor de izote, dicen. No, ¿este árbol qué es? Árbol del fuego, maquiligua, dicen otros. Veranera. No, ese es un árbol, eso no es un árbol.
De verdad, ¿qué árbol es este? Ok, puede ser que quizás de los dos primeros tengan ustedes mucha razón. Les voy a ser muy sinceros, ni yo sé qué tipo de árboles son estos. Ahora quiero enseñarles la siguiente imagen. Hoy sí, hermanos, la que venía. ¿Qué árbol es este? Coco no, hermano. ¿Cómo se llama el árbol que produce cocos? ¿Cómo? Vamos a la siguiente. ¿Y ese qué árbol es? ¿De verdad? ¿Por qué no se equivocaron con esta última imagen? Y todos al unísono respondieron: es una palmera. Y es verdad. ¿Por qué no nos equivocamos con este árbol? Con la palmera. Porque la palmera siempre se distingue. Y hoy vamos a ver por qué se distingue la palmera. ¿Por qué nos costó mucho identificar los dos primeros árboles? ¿Y por qué la última imagen no nos costó identificarla? Y eso se debe a lo que precisamente, hermanos y hermanas, el pasaje de la Biblia que hemos leído nos quiere transmitir. En la Biblia, los escritores sagrados utilizaban la metáfora o la alegoría para referirse a una verdad espiritual más profunda. Por ejemplo, la Biblia a nosotros nos compara como ovejas. Esa es una alegoría. Obviamente, hermanos y hermanas, que nosotros no somos ovejas, somos seres humanos. Pero ¿por qué la Escritura nos compara con ovejas? Porque las ovejas, por ejemplo, necesitan cuidado del pastor. Las ovejas no se pueden valer por sí mismas. Las ovejas necesitan que el pastor esté pendiente de ellas casi que las 24 horas. Y yo le pregunto si no es verdad esto. ¿Nosotros no necesitamos que Dios nos cuide las 24 horas? Claro que sí, necesitamos que Dios nos cuide las 24 horas. Y déjeme decirle algo. La Escritura nos dice que el Señor no duerme. Aun cuando nosotros dormimos, el Señor está cuidando de nosotros cada día, cada minuto. Por eso es que el Señor nos compara como ovejas. Pero en la Biblia también hay otras metáforas que son un poco interesantes. Por ejemplo, si hay aquí algún muchacho que quiere acortejar, en la Biblia nosotros tenemos un libro que se llama El Cantar de los Cantares, que utiliza también ciertas metáforas para referirse al cortejo y al amor que un muchacho le puede expresar a una muchacha. Así que los solteros, por favor, tomen nota de lo que voy a decir. En el Cantar de los Cantares, el escritor dice, hablando acerca de la amada, vea lo que dice el escritor: que sus cabellos son como pelo de cabra. Imagínese que usted de repente le dijera a mi amor, tu cabello parece como pelo de cabra. Pero más adelante dice el escritor, tu dentadura parece a una oveja recién trasquilada. Imagínese eso, tu dentadura parece a una oveja que ha sido recién trasquilada. Pero sigamos más. El escritor va y dice, tu nariz es como la torre de marfil del Líbano. Significa que la muchacha tenía una nariz un poco grande. Cuando uno lee eso y uno dice, ¿qué significa esas comparaciones? Que el pelo de cabra se compara a la de la muchacha, o que la dentadura se parece a la de una oveja recién trasquilada, o que su nariz parece como la torre de marfil del Líbano, o la torre del Líbano. Como nosotros no entendemos, hermanos y hermanas, esas alegorías, permítame describirle lo que significa cada una de estas alegorías. ¿Sabía usted que el pelo de cabra era cotizado en la época bíblica? Porque con el pelo de cabra se podían hacer tiendas, se podían, hermanos y hermanas, vender a precios muy elevados.
El pelo de cabra era cotizadísimo en la época bíblica. Lo que el muchacho entonces le estaba diciendo a la jovencita en el Cantar de los Cantares es: tu cabello es espléndido, tu cabello es radiante, tu cabello es hermoso. O por ejemplo, cuando le dice: tu dentadura se parece a la de una oveja recién trasquilada, eso habla de que la muchacha tenía una dentadura perfecta, que no necesitaba tratamientos de ortodoncia. Pero también, hermanos, cuando la Biblia dice que la nariz de la muchacha se compara a la Torre del Líbano, ¿sabía usted que la Torre del Líbano era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo? Eso nos habla de que aquel joven está utilizando aquellas metáforas para tratar la manera de describir la belleza de esa mujer. Eso resulta para nosotros bastante increíble, porque en realidad en la Biblia nosotros encontramos una serie de metáforas que nos describen ciertas verdades que son profundas hacia los seres humanos. En esta ocasión, nosotros hemos leído en el versículo 12 que dice: el justo florecerá como la palmera. Es decir, que la Biblia nos está comparando con la palmera. Pero ¿qué características tiene la palmera para que el escritor sagrado nos compare a ellas? Bueno, quiero comenzarle diciendo que los árabes dicen que las palmeras tienen tantos usos como días tiene el año. Es decir, que las palmeras tienen un sinfín de usos, y ya vamos a ver por qué la Biblia nos compara como palmeras. ¿Alguien sabe que el nombre Elim, que es el nombre que lleva nuestra iglesia, el nombre Elim significa precisamente un lugar donde abundaban las palmeras, específicamente 70 palmeras con 12 fuentes de agua? La palmera tiene un elemento interesante, y es que crece de manera regia y señorial. Llega a alcanzar hasta los 30 metros de altura. Por eso, hermanos, es que cuando una persona en el desierto encontraba la palmera, sabía que esa era una zona de refugio, sabía que ese era un lugar de descanso. Así como cuando los hebreos, por ejemplo, llegaron a Elim, supieron que ese era un lugar de descanso, era un lugar de reposo. ¿Sabe usted también que las palmeras o las palmas de las palmeras eran un símbolo de triunfo, era un símbolo también de paz? Por eso usted puede notar que cuando Jesús entró hacia Jerusalén, dice la Biblia que la gente recibió a Jesús con palmas de palmera. Incluso, hermanos y hermanas, la palmera inspiró al rey Salomón para decorar el templo con imágenes de palmeras. ¿Por qué razón? La razón de esto es que la palmera representa el crecimiento de una persona justa. Representa también el crecimiento de una persona que se sobrepone a la adversidad. La savia de la palmera incluso se utilizaba para endulzar o elaborar los vinos de aquella época. La palmera también era reconocida por ser un sitio de sabiduría, un sitio de reflexión. Tal vez ustedes recordarán aquel pasaje de Débora, donde dice la escritura que Débora se sentaba a juzgar al pueblo debajo de la palmera, y la palmera se llamaba la palmera de Débora. En el hebreo, para que usted tenga una idea, la palabra que se traduce como palmera en el hebreo es Tamar. Y usted sabe que ese fue el nombre de una de las hijas del rey David. David llamó a una de sus hijas Tamar, y le puso ese nombre porque Tamar expresaba belleza, crecimiento, sabiduría. Simbolizaba también presencia.
Entonces, hermanos y hermanas, la palmera provee de sombra, de fruto y de gracia. Solo para que usted tenga una idea, hermanos y hermanas, la palmera puede distinguirse a 35 kilómetros de distancia en una planicie, en un desierto. Para los beduinos, encontrar un lugar de refugio era encontrar una palmera en el desierto. ¿Cómo es que una palmera es capaz de crecer y dar fruto siempre? ¿Cómo es que una palmera es capaz de crecer tanto en una situación tan inhóspita como el desierto, los desiertos que rodeaban la tierra de Israel? No de por gusto. La Biblia compara al cristiano como una palmera. Por eso yo le decía que la Biblia nos compare a nosotros, hermanos y hermanas, con estas metáforas. Nos habla de ciertas características espirituales que nos van a servir a nosotros para poder hacerle frente a la adversidad. Nosotros como familias vamos a tener que atravesar momentos de adversidad y nuestro porte tendrá que ser como el porte de la palmera. Hoy entonces, hermanos, quiero que conozcamos los principios que nos permiten florecer en la adversidad como familia. Familias que florecen en la adversidad. Vamos a comenzar con lo primero. La palmera es un árbol que se distingue desde muy lejos. Hicimos la prueba hace algunos minutos. Cuando yo les presenté a ustedes las imágenes de los primeros árboles, algunos dijeron, bueno, este me parece que es ciprés, o este me parece que es un abeto, o este me parece que es un roble, o el otro me parece que es un maquilisguat. Pero cuando les enseñé a ustedes la imagen de la palmera, ustedes no dudaron en responder. Y es que, hermanos y hermanas, la palmera no se puede confundir. Su identidad es inconfundible. Eso también debe de ser una característica de aquellos que nos llamamos cristianos. Los cristianos deben de distinguirse en la distancia, a lo lejos. ¿Y sabe por qué la palmera se distingue desde muy lejos? ¿Sabe por qué se le ve a la palmera desde lejos? Porque la palmera no grita su identidad. Ella simplemente muestra su identidad. Esto nos deja a nosotros un principio importante. El que es cristiano no es cristiano porque anda la Biblia debajo del brazo, sino que el cristiano es cristiano porque sus obras, su naturaleza se distingue desde lejos. Por eso es que las palmeras son mensajeros silenciosos. La palmera no anda gritando que es palmera. Uno sabe que es palmera por su naturaleza. No se confunde. Uno distingue claramente y dice, esta es una palmera. Entonces, hermanos y hermanas, nuestra vida delata nuestra naturaleza. La forma en cómo vivimos la vida describe si somos palmera o somos zarza. La vida describe en realidad cuál es nuestra naturaleza. Y acá, hermanos y hermanas, tenemos que entonces escoger el primer principio o hablar del primer principio para que como familia nos sobrepongamos a la adversidad. Usted sabe que nuestro ejemplo es determinante para nuestros hijos. Sabe, hay un dicho que dice, lo que eres, no me deja escuchar lo que dices, porque tus hechos gritan más fuerte que tus palabras.
¿Sabe cuál es el peor error de nosotros como cristianos? Que nosotros le digamos a nuestra familia que somos cristianos, que usted es cristiana, pero sus hechos demuestran lo contrario. Cuando usted se define como cristiano, pero es una persona violenta, abusiva, es una persona maltratadora, usted se está delatando como un inconverso, aunque tenga muchos años de estar acá en la iglesia. Quiero que usted sepa algo. Las palabras son de cera, pero los hechos son de acero. Las palabras son de cera, los hechos son de acero. Es más fácil, estimados hermanos y hermanas, seguir una huella que seguir órdenes. La manera en que nosotros podemos influir de manera positiva en nuestros hijos, en nuestros matrimonios, para darles esa robustez que tiene la palmera, es que nosotros seamos ejemplo de palmera para ellos. ¿Se ha fijado que la palmera puede crecer en el desierto? ¿Se ha fijado también que cuando viene un huracán, especialmente en las costas de nuestros países latinoamericanos, en el Caribe, por ejemplo, uno ve cómo la tormenta azota la costa y el viento huracanado, y uno ve cómo la palmera se dobla, pero nunca se cae. Por eso es que la Biblia dice: el justo florecerá como la palmera. Significa que puede venir un viento, puede venir un huracán a su familia, pero ¿qué es lo que le permite a la palmera mantenerse firme? Que tiene buenas raíces. Y la mejor raíz y el mejor legado que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos es nuestro ejemplo. Albert Einstein decía que el ejemplo no es la mejor manera de educar. El ejemplo no es la mejor manera de educar, decía Einstein. Es la única forma. Es la única forma. Nuestro ejemplo, estimados hermanos, arrastra a las personas. Nuestro ejemplo es lo que finalmente determina qué tipo de familia vamos a ser. La forma en cómo usted trata a su esposa, la forma en cómo usted trata a sus hijas, la forma en cómo usted resuelve sus conflictos, si lo hace gritando, si lo hace, hermano, golpeando. Eso determina la calidad de cristiano que usted es. No podemos hablar de un Dios de paz cuando nosotros, hermanos, en esencia somos violentos. Se cuenta una historia de una mujer que tenía un temperamento bastante rudo, implacable. Esta mujer no tenía ni un solo amigo en la ciudad. Es más, cuando veían a esta mujer le tenían mucho miedo. Era temida y odiada en partes iguales. Cuando la veían a esta mujer, las personas trataban la manera de evitarla, porque era una mujer muy ruda, muy drástica, una mujer implacable. Pero un buen día, esa mujer comenzó a cambiar su comportamiento y uno de sus vecinos comenzó a decir: le vi sonreír. Otro de repente comenzó a decir: yo lo vi que incluso saludó a los niños. Más adelante otro vecino comenzó a decir: esa mujer ahora sonríe. Finalmente otro llegó con la noticia: es que esa mujer ruda, esa mujer que no saludaba a nadie, esa mujer que era muy pleitista, ahora se ha hecho cristiana, se ha convertido al evangelio. Y la comunidad comenzó a mirar con sospecha a ver si será cierto esto. Y con cierta fascinación
y un poco de curiosidad, alguien se acercó a preguntarle a aquella mujer que era conocida por ser ruda, implacable, y alguien le dijo: querida dama, perdone mi pregunta un poco metida, pero quiero consultarle lo siguiente. Hemos escuchado que usted ahora se ha vuelto cristiana y por eso es que ahora saluda, ahora sonríe. Querida dama, ¿dónde usted escuchó el evangelio? Porque nos han dicho que usted se ha hecho cristiana y nosotros queremos saber dónde usted escuchó el evangelio. A lo que aquella mujer respondió: yo no escuché el evangelio. Yo no escuché el evangelio. Yo vi el evangelio. Lo vi en esa familia de creyentes. Lo vi en el hombre de esa familia, el único de toda la comunidad que me saludaba todos los días, a pesar de que yo jamás le contestaba su saludo. Yo vi el evangelio en la esposa de ese hombre que trajo comida para mi esposo enfermo y mis hijos hambrientos. Incluso vi el evangelio en los niños de esa familia que no marginaban a mis hijos cuando los veían con zapatos rotos y ropa desvencijada. Al ver el evangelio en esa familia, me convencí, y al convencerme me convertí. El ejemplo arrastra. Las palabras persuaden, pero el ejemplo arrastra. La palmera no tiene un mensaje. La palmera es el mensaje. Lo primero entonces que nosotros tenemos que hacer para sobreponernos a la adversidad, hermanos y hermanas, es que nosotros seamos el mensaje para nuestra familia. El país, nuestro país, lleva muchos años escuchando el evangelio, pero el país lo que necesita, sin dejar de escuchar el evangelio, es que puedan ver el evangelio en nosotros. Yo le pregunto a usted, a la distancia, ¿usted luce como palmera? ¿O a la distancia usted luce como zacate? Y zacate seco, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el justo florecerá como ¿qué? Como la palmera. La palmera se distingue no porque grita un mensaje, sino porque la palmera es el mensaje. A nuestros hijos no los convence, mis estimados hermanos y hermanas, que nosotros le vivamos diciendo que somos cristianos cuando allá hay gritos, cuando allá hay insultos, cuando allá hay palabras groseras. ¿Sabe? Por el mal testimonio de muchos de nosotros, hermanos y hermanas, en vez de ser fundamento para aquellos que no han escuchado de Dios, venimos a ser piedra de tropiezo para ellos. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a invitar a nuestros propios hijos y a nuestros familiares para venir a la iglesia porque nosotros mismos dejamos mucho que desear? Pero la Biblia nos dice que el justo florecerá como la palmera. La segunda característica de la palmera es que es el único árbol que crece en el desierto. La palmera es el único árbol que crece en el desierto, y la palmera es el único árbol que se mantiene arraigado en tiempos de tormenta. ¿Sabe algo? En la vida cristiana
Vamos a tener que enfrentar diferentes momentos de adversidad. Pero la adversidad manifestada en desierto o la adversidad manifestada en un huracán, lo único que va a revelar es que si nosotros somos palmeras o somos hojarasca. Cuando llega la prueba a su vida, cuando toca el problema a su casa, ¿se mantiene firme en sus convicciones? ¿Se aferra a Dios? Cuando la enfermedad toca su cuerpo, usted dice: del Señor viene mi ayuda, del Señor viene mi salud. O lo primero que hace es: me voy a morir de esto. Vayan buscando, por favor, la caja donde me van a poner. Amados hermanos y hermanas, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de tormenta, nosotros podemos ver la mano de Dios, que Dios nos saca adelante en victoria. Fue en un desierto donde Moisés pudo ver la gloria de Dios. Fue en un desierto donde Elías también tuvo un encuentro con Dios. Solo las palmeras pueden seguir creciendo en la adversidad. Solo las palmeras pueden crecer en el desierto. Solo las palmeras pueden mantenerse firmes en los tiempos huracanados. ¿Por qué las familias se terminan descomponiendo? ¿Sabe por qué? Porque las pruebas a unos los hacen fuertes y a otros los hacen débiles. Quiera Dios que nuestras familias se sobrepongan a las tormentas que vienen. Desde ya se lo anticipo. Todas nuestras familias, sin excepción, vamos a tener que pasar por momentos huracanados. De repente el huracán del desempleo, de la enfermedad, del agotamiento va a tocar la puerta de su familia. En otras ocasiones usted se va a encontrar en un desierto emocional, en un desierto económico, quizá en un desierto espiritual. Pero es ahí donde la Biblia nos dice: el justo florecerá como la palmera. Usted puede florecer en los tiempos de adversidad. Usted puede florecer en su desierto. Le voy a decir algo más. Tercera característica de la palmera. La palmera es un árbol que no deja de crecer en toda su vida. Se sabe que una palmera incluso puede llegar, hermanos, hasta 30 metros de altura. La palmera es un árbol que puede llegar a crecer hasta 30 metros de altura. Con ustedes, hermanos, he compartido algo que es importante. Envejecer es inevitable. Todos acá vamos a envejecer. Yo sé que las hermanas son las que no dicen amén, pero envejecer es inevitable. Todo lo que sube tiene que bajar. Es así. Pero crecer es opcional. Usted decide crecer. Usted decide crecer. Envejecer, ya le dije, es inevitable, pero usted es el que decide crecer. ¿Sabe cuántos años tenía Moisés cuando fue a emprender ese viaje de ir a liberar a los hebreos de su condición de esclavitud? ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años tenía ese joven. ¿Cuántos jóvenes de 80 hay acá? Pues todos estamos niños, hermano. La vejez no es un impedimento para seguir creciendo. La sabiduría que Dios te ha dado detrás de esas canas es importante para que en los tiempos de adversidad seas capaz de sobreponerte a los problemas. Por eso, estimados jóvenes, escuchen a sus viejos. Y se los digo con todo respeto, hermanos. Estimados jóvenes, señoritas, escuchen a sus viejas.
Porque detrás de esas canas o detrás de esa calva, como puede ser en el caso de algunos, existen años de sabiduría. Existen años de sabiduría que te pueden ayudar a mejorar tu vida, a mejorar tu familia, a mejorar tu matrimonio. En estas culturas se valoraba mucho la vejez de una persona. ¿Sabe cuál es el problema de nuestras sociedades? Que menosprecian la vejez, que desprecian la vejez y la sabiduría. Por eso somos llamados a seguir creciendo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice la Biblia en el versículo 14: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No viejos verdes, verdes. Verdes y floreciendo. ¿Sabe que yo he visto? Acá en la iglesia lo he visto. Aquí tenemos jóvenes y señoritas de la tercera edad. Y tienen una energía, tienen una disposición para servir al Señor. Pero he visto ancianos de 15 o 20 años que andan arrastrando los pies, hermanos y hermanas. Pero déjeme decirle que lo que revitaliza a estos hermanos avanzados en edad no es el Ginkgo biloba, hermanos. No es tampoco, hermanos, la semilla de cúrcuma, como dicen algunos. Lo que los revitaliza a ellos es lo que dice el versículo 13. Vea lo que dice el verso 13: plantados en la casa de ¿quién? En la casa de Jehová. Significa que lo que nos va a permitir a nosotros como familia sobreponernos a los tiempos difíciles es que estemos plantados en la presencia de nuestro Dios. Amén, hermanos. Que estemos plantados ahí, en la presencia de nuestro Dios. Por eso dice el versículo número 12: el justo florecerá como la palmera. Y hace otro símil: crecerá como cedro en el Líbano. ¿Sabe usted, hermanos, que el cedro, hablando ahora del cedro, el cedro despide un aroma, un olor cuando es cortado? De hecho, que incluso dentro de los rituales de purificación que se ordenaban en el libro de Levítico, se ordenaba la utilización de un pedazo de cedro. El cedro, hermanos y hermanas, es símbolo de fortaleza. En la actualidad existen algunos cedros que tienen el tiempo, hermanos y hermanas, desde que fueron sembrados en época del rey Salomón. ¿Cómo es posible que estos cedros han sobrevivido milenios? Es por su naturaleza. El cedro es un árbol longevo. Incluso el cedro, cuando es talado, emite, hermanos y hermanas, un perfume agradable. El cedro, cuando es herido, saca su olor más agradable. Quiero preguntarle a usted esta tarde: y cuando a usted le dan su hachazo, ¿qué despide, hermano? ¿Despide aroma agradable como el cedro o despide todo el veneno que hay en su corazón? ¿Qué hace cuando a usted le ponen el hachazo? ¿Qué hace cuando de usted dicen cosas que no son ciertas? En la familia pueden decir cosas de nosotros como: es que ellos están en crisis porque se han alejado de Dios, porque andan en pecado, y quizás están diciendo cosas de usted que no son ciertas. Pero cuando le dan ese hachazo a usted, ¿qué despide? Si usted es de aquellas personas que dicen: ya me la va a pagar ese desgraciado cuando lo vea,
¿O es de aquellos, hermanos y hermanas, que como Jesús dirían al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están diciendo, no saben lo que están haciendo? ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de perdonar aún aquellos que nos hieren? Lo que le da permanencia a alguien, hermanos y hermanas, en la vida es su capacidad de sobreponerse a las heridas que otros les dan. ¿Sabe que la resina del cedro, hermanos y hermanas, tiene un sabor amargo? Pero ese sabor amargo del cedro permite que su madera sea incorruptible. Por eso es que la madera de cedro es de las más cotizadas en el mundo y es de las más carísimas. ¿Sabe por qué? Porque el cedro no se corrompe fácilmente. A pesar de que lo han talado, a pesar de que lo han quitado de su entorno de vida, el cedro no se corrompe tan fácilmente. Cuando las oportunidades se han cerrado para nosotros, cuando nosotros vemos que no encontramos una respuesta inmediata, ¿nos corrompemos? ¿O por el contrario, preservamos nuestra naturaleza? ¿Saben quién tuvo madera de cedro en los tiempos de adversidad con su familia? Ese fue Job. Job, en un solo día, dice la Escritura, perdió a sus hijos, perdió su economía, perdió su ganado. Incluso podríamos decir que hasta perdió el amor de su mujer, cuando le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Aquella mujer no demostró ser cedro, pero Job sí demostró ser cedro, porque él no se corrompió y le dijo: mujer, si de Dios hemos recibido los bienes, ¿cómo no vamos a recibir los males? Sea bendito el nombre de Dios en todo tiempo. Sea bendito el nombre de Dios en todo tiempo. La naturaleza de Job era una naturaleza de cedro. Por eso es que la Biblia dice acá: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Pero ¿qué es lo que hace que usted sea cedro o palmera, como lo hemos descrito? Lo que dice el versículo 13: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, vamos a florecer. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Lo que le va a dar consistencia a su familia en los tiempos de adversidad, lo que hará de su familia un lugar seguro en tiempos de tempestad, en momentos de desierto o cuando venga el hachazo, es que usted esté plantado en la casa de Jehová, es que usted esté cimentado en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo, roca firme y estable en los tiempos de adversidad. Que nosotros estemos cimentados en el fundamento de Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento, específicamente el escritor a los Hebreos, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mis estimados hermanos y hermanas, probablemente muchos de nosotros no tendremos todas las respuestas que quisiéramos en los tiempos de aflicción o de necesidad. Seguramente no vamos a tener la solución inmediata a nuestros problemas y conflictos familiares en los tiempos de escasez. Pero si así como los discípulos que tuvieron que bregar, hermanos y hermanas, en una tempestad, agitados por los vientos, recurrieron a aquel que iba dentro de esa barca, no tenemos por qué temer,
Porque si Jesús está en nuestra barca, nosotros tenemos un puerto seguro al cual arribar. Jesús está en tu familia, Jesús está en tu matrimonio, porque puede entender tu desesperación si Jesús no está contigo. Puede entender tu aflicción si el Señor no ha caminado contigo. Pero si el Señor está en tu barca, si el Señor está a tu lado, podrán azotar los vientos, podrá venir la peor sequía en tu desierto, podrán venir momentos de aflicción donde no sepamos qué hacer. Pero si el Señor es nuestro fundamento, vamos a florecer como la palmera, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a florecer, vamos a tener permanencia. Y vea esto, verso 14, con lo que voy terminando. Aún en la vejez, oiga esto, si usted dice: yo ya me siento viejito, si usted ya se siente ancianito, vea lo que dice: aún en la vejez fructificarán. Así que ¿cuántos hipotes han venido hoy a la casa del Señor? Ay, hermano, ¿cuántos hipotes y hipotas han venido a la casa del Señor? ¿Sabe algo? La vitalidad de su fuerza no está en sus años. La vitalidad de su fuerza no está en su salud. La vitalidad de su fuerza está en que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, mis estimados hermanos. Aún en la vejez darán fruto. Yo se lo dije, la palmera da frutos siempre, siempre. Y aún las palmeras, si no dan cocos, dan dátiles. Pero la palmera siempre está dando fruto, 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 porque sus raíces son muy profundas. Termino con un detalle un poco curioso acerca de la palmera. ¿Usted sabía que a los 7 años de haber sido plantada una palmera, esta comienza a dar fruto? Es interesante el número de tiempo, porque 7 es el número de Dios que habla de la perfección. Puede ser que en algún momento tú te sientas como que no estás dando mucho fruto, como que no estás creciendo, pero sé paciente, porque el buen hortelano, nuestro Dios, nos ha sembrado en un lugar seguro, y a su tiempo vamos a dar fruto, y fruto en abundancia. Así que, mis estimados hermanos, que Dios nos ayude a ser como las palmeras, que Dios nos ayude a ser como el cedro, porque siendo como ellos, o teniendo las características espirituales del que el escritor nos habla, podrá venir cualquier adversidad, podrá venir cualquier situación difícil, pero plantados en la presencia de Dios, vamos a prevalecer en los tiempos de dificultad. Amén, hermanos. Desde ya se lo anticipo, le van a venir tormentas, le van a venir dificultades, va a tener que atravesar desiertos, pero más le vale, hermanos, estar cimentado y plantado en la casa del Señor para permanecer firme y fructificar siempre. Jesús contó una historia acerca de 2 hombres. El primero construyó su casa sobre la arena, el segundo hombre construyó su casa sobre la roca. La tormenta azotó ambas casas. La crisis le vino al incrédulo y al creyente. La enfermedad tocó al creyente y al incrédulo. La escasez tocó al creyente y al incrédulo. Pero ¿quién cree usted que prevaleció? ¿El que estuvo cimentado en la arena? No. Dice la Biblia que vino la tormenta y la tempestad y la casa fue tumbada al suelo. Pero en el caso de aquel que construyó su casa sobre la roca, azotó el viento, azotó la tormenta, pero la casa fue preservada porque estaba cimentada
en la roca. Y esa roca, hermanos y hermanas, es Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos. Amén, hermanos. Quiera Dios que nuestras familias tengan ese fundamento, porque nos van a venir tiempos difíciles, donde nuestra permanencia estará garantizada si tenemos como fundamento la fe en el Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que deseen entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse. Pónganse en pie en el lugar donde están. Si hubiera personas que desean entregarle su vida a Cristo, Dios le bendiga, caballero, queremos orar por usted. Venga, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Dios le bendiga. A la dama también queremos orar por usted. Dios le bendiga. Bienvenidos a la familia de Dios. Venga, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más que quiere recibir a Cristo en su corazón o desea comenzar de nuevo? Le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Sabe, prevalecer en la adversidad solamente es posible cuando dependemos de Él, cuando nos humillamos delante de Él. Si le decimos a Jesús: Jesús, sé tú nuestra roca inconmovible. ¿Habrá alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Venga, camine hacia el frente, queremos orar por usted. Queremos orar. Permítale a Jesús ser el centro de su vida. Permítale a Jesús ser el fundamento de su vida, de su familia. Pero es necesario que confesemos nuestros pecados y que reconozcamos que le necesitamos. Jesús no va a salvar tu familia si tú no pides por ese Salvador. ¿Habrá alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Hermano, si usted trajo un amigo o una amiga esta tarde, pregúntele: ¿quiere recibir a Cristo? ¿Quiere recibir a Jesús esta tarde? ¿Habrá alguien más? ¿Quiere recibir usted a Cristo? Venga, dele la oportunidad a Jesús y verá cómo su vida cambia. La iglesia me ayuda a orar, por favor. La iglesia me ayuda a orar para que el Señor toque las vidas. Solo puedo extender este llamado un minuto más. ¿Habrá alguien más? Estimado caballero, venga, queremos orar por usted también. Estimada joven, venga, queremos orar por usted también, así como lo han hecho estas familias. ¿Hay alguien más? Vamos a orar entonces por estas vidas. Vamos a orar, pero yo sé que hay alguien más acá. ¿Es usted? ¿Es usted, estimada joven? ¿Hay alguien más acá? Queremos orar por usted. Vamos a orar entonces. Oremos, hermanos y hermanas, por esta vida, estas vidas que están acá. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú tocas los corazones. Te pido esta tarde por estas vidas que ahora confiesan, Señor, que son pecadores y que necesitan de un Salvador. Ahora ellos te confiesan como Señor y Salvador. Te pido, Señor, que tú les laves en tu sangre carmesí. Te pido que a partir de este momento tu Espíritu Santo venga a ellos y les dé una nueva vida. Señor amado, dales esa vida que solo tú has prometido. También por los oyentes de la radio, ayúdanos, Señor, para sobreponernos a los tiempos de adversidad, teniendo como fundamento la fe en tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos con un fuerte aplauso. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bienvenidos, hermanos. Van a tomarle sus datos, hermanos, para que en un momento posterior les podamos visitar y orar por ustedes, seguir orando por ustedes. Vamos a ponernos en pie, hermanos. ¿Y por qué no cantamos ese canto que estábamos entonando?